Hola, buenas noches. ¿Ahí me escuchan? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, profa. ¿Sí me escuchan bien? Sí, 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 se lo escucha. Ah, ok, muchas gracias. ¿Y pueden ver mi pantalla? Sí, sí, profa, sí se escucha. Sí, bueno, sí Oh, se puede ver también. sí se puede ver, si se ve lo de PowerPoint. Sí, devolución de pago de lo indebido. Perfecto. Me da mucho gusto saludarlos y que se hayan conectado el día de hoy. Este, Vamos a esperarnos 5 minutitos para ver si se enlazan otros de sus compañeros y las demás personas que les comenté, por favor, para iniciar a las 8 en punto, ¿sale? Órale, sí, profa, gracias. Gracias a ustedes.
Bueno, creo que ya hay varias personas conectadas. Me dicen si se escucha y me dicen si se ve la pantalla, por favor. Sí se escucha, profa, y en la pantalla nada más aparece su nombre. Ups, a ver, entonces algo le moví. Ujú. ¿Ya se puede ver? Sí, profa, ya se ve otra vez. Ok. Bueno, esta pequeña charla que vamos a tener el día de hoy em, deriva de un tema fiscal, es la devolución de pago de lo indebido. Y nosotros como contribuyentes debemos de conocer a qué se debe ese aspecto de pago de lo indebido. Primero que nada hay que recordar que tenemos obligaciones y derechos como contribuyentes. La primera obligación, acuerden o hay que recordar el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, donde nos va a mencionar que es obligación de todos los ciudadanos mexicanos contribuir al gasto público. Esa es la primera obligación que tenemos. Pero así como tenemos obligaciones, también tenemos derechos. Entonces, dentro de las primeras o de las obligaciones principales es que como contribuyentes debemos de pagar los créditos fiscales que nos han asignado o que somos acreedores por parte de las actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana. Hay que recordar que hay distintas tipos de regímenes para poder darnos de alta ante la autoridad fiscal, en este caso el Servicio de Administración Tributaria SAT, ¿no? Hay que recordar derechos y obligaciones de personas físicas y personas morales. Son totalmente diferentes, pero en ambas obligaciones, pues tenemos que pagar y tenemos que contribuir al pago de estos impuestos que la propia ley nos señala y que la autoridad fiscal es quien nos ejecuta o nos pide que se hagan esos pagos como debe de hacerse. Bueno, esta parte de, este, de la devolución de pago de lo indebido se da cuando el contribuyente paga en exceso a la autoridad fiscal. Es decir, hubo un mal cálculo, ya puede ser de manera aritmética o dentro de las declaraciones que hizo el contribuyente a la autoridad fiscal, tuvo ahí un error o el mismo contribuyente adquirió un error por parte de la autoridad fiscal donde no comprendió cuál era el pago que debía realizarse y entonces se paga en exceso.
Esta devolución de pago de lo indebido a eso se debe, ¿no? Esta es se convierte en un derecho que tenemos como contribuyentes de pedirle a la autoridad fiscal, devuélveme ese exceso que yo te pagué, eso que te pagué de más, porque tuvimos un error o no lo comprendió el contribuyente o la autoridad fiscal lo calculó de manera errónea. Entonces, a eso se refiere la devolución del pago de lo indebido. Y es un derecho que tenemos como contribuyentes de solicitarlo a la autoridad fiscal para que nos hagan esa devolución del dinero que dimos en exceso. Hay que recordar que de por sí los impuestos y las regulaciones fiscales son un poco complejas a veces, ¿no? Entonces, tanto los contribuyentes como las autoridades llegan a cometer errores y entonces se hace una interpretación incorrecta de la ley o simplemente es un error aritmético o un error como cualquier otro aspecto que a veces llegamos a tener en el hecho de realizar nuestros pagos. Entonces vamos a ver primero qué es el pago de lo indebido, la devolución, perdón, del pago de lo indebido, y ese nos lo marca el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, donde nos dice que todas las autoridades fiscales están obligadas a devolver cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad a las leyes. Es decir, la autoridad debe de reintegrar esas cantidades efectuadas por concepto de un pago indebido de contribuciones, así como señaladas como saldo a favor en las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Aquí es importante que recordemos que saldo a favor y pago de lo indebido son cosas o situaciones totalmente diferentes del ámbito fiscal, ¿sí? Porque cuando tenemos saldo a favor es porque dentro de los cálculos que se han hecho de forma aritmética, de manera contable, tenemos un exceso eh, una devolución por parte de los impuestos que hemos pagado y ese es un saldo a favor de contribuyente. Pero pago de lo indebido tiene una gran diferencia porque el pago de lo indebido es lo que tú pagaste como contribuyente al fisco y lo hiciste de más, ¿sí? O sea, el saldo a favor es una cosa y el pago de lo indebido es otra totalmente diferente. Entonces, es importante hacer esta distinción. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, profe, ninguna. Ok, No, profe. bueno, gracias. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que empezó esta controversia de que si es saldo a favor o pago de lo indebido, hace un aspecto conciso en decirnos que pago de lo indebido se refiere a todas aquellas cantidades que el contribuyente enteró en exceso, ¿sí? Es decir, montos que el particular no adeuda al fisco, pero que se dieron por haber pagado una cantidad mayor a la que le impone la ley de la materia o a la que le impuso la propia autoridad. O sea, pago de más. Todo esto hay que recordarlo que también existe esta figura del pago de lo indebido en el aspecto del Código Civil. Cuando estamos hablando de las obligaciones, del cumplimiento de las obligaciones dentro de los contratos, bueno, pues es una figura similar. Pero aquí, ¿quién es a la persona que le estoy pagando de más? Pues es el SAT al que le estamos pagando de más. Entonces, el Código Fiscal nos dice que las autoridades deben de devolver esas cantidades pagadas indebidamente, siempre y cuando, obvio, procedan conforme a las leyes, ¿ok? Y el contribuyente es el que debe de iniciar este procedimiento cuando sepa que dio esta parte de más. Bueno, lo que les hablaba de los derechos y obligaciones, en particular vamos a centrarnos en las personas físicas que somos contribuyentes, eh, como ustedes y como yo, que se da de manera más común, ¿no? Entonces, aquí tenemos las disposiciones legales que nos señala el Código Fiscal de la Federación, donde este derecho que les estoy comentando de devolución de pago de lo indebido lo tenemos en estos artículos del Código Fiscal de la Federación. Primero dice
que uno de los derechos como contribuyentes es dirigir promociones a las autoridades fiscales con el fin de realizar cualquier petición, consulta o aclaración relativas a sus obligaciones. Dentro de estas promociones se encuentran las interposiciones de los medios de defensa contra actos administrativos de la misma autoridad. En este primer derecho que estamos viendo, aquí es donde podemos encuadrar esa parte de que yo como contribuyente puedo realizar una consulta o una aclaración a la autoridad fiscal si es que considero que se ha hecho un pago indebido al fisco. Después tenemos recibir asesoría, protección y defensa por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es una autoridad administrativa que apoya a los contribuyentes para asesorarlos respecto a las obligaciones y derechos que tiene. Y por último, tenemos obtener devoluciones de saldos a favor como resultado del pago indebido al fisco federal. Eso es lo que les mencionaba. Tengo ahí un saldo que te pagué de más y que es mi derecho pedírtelo y tu obligación devolvérmelo. Bueno, primero, en esta parte dice, uno de los derechos del contribuyente. Consideramos contribuyentes a todas las personas, tanto físicas o personas morales, que realizan actividades económicas dentro del país y que por tal motivo tienen obligación de declarar y de contribuir al gasto público. Entonces, uno de esos derechos es obtener la devolución de impuestos y este derecho está fundamentado en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 22, como ya les había mencionado. Entonces, establece que la principal obligación de las autoridades es devolver cantidades que los contribuyentes pagaron indebidamente y las que procedan según las leyes fiscales, incluso los impuestos indirectos como el IVA. Contablemente, hay acreditaciones de IVA. Entonces, hay una forma en que podemos pedir la devolución de ese IVA, ¿sí? Cuando fue pagado de manera errónea o fue pagada de más. Hay otra situación en el caso del impuesto sobre la renta, porque ese se va a calcular por ejercicios. Hay que recordar que el impuesto sobre la renta se hace la declaración de manera anual. Entonces, ese pago o esa solicitud de devolución la veremos reflejada hasta que se haga la declaración anual. Eso es como podemos ver ahí si tenemos ahí pago indebido o no. Ahora, eh, un punto importante, ¿cómo puedo solicitar esa devolución? Primero debemos de ingresar a la página del Servicio de Administración Tributaria del SAT y ahí vamos a encontrar un formato electrónico de devoluciones. Así se llama y lo encontramos dentro de la página del SAT. Hay que ingresar con el RFC, con la e-firma y con la contraseña. Verificar que los datos de la información prellenada sean correctos y capturar toda la información, ¿no? ¿Qué tipo de impuesto es el que pague de más? ¿Por qué concepto? ¿En qué periodo? ¿Y en qué ejercicio? Acuérdense que los ejercicios fiscales se cuentan de manera anual, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Después se selecciona o se ingresa a la cuenta clave y se adjunta el estado de cuenta del contribuyente y además se adjuntan archivos que respalden la información en formato zip. ¿Cuál es ese tipo de archivos que tenemos que anexar? Bueno, pues las constancias de retenciones con firma y sello del emisor, el papel de trabajo, el estado de cuenta que debe ser expedido por la institución financiera y que no debe exceder de 2 meses de antigüedad, que contenga la clave del RFC del contribuyente. También podemos anexar datos, informes o documentos para aclarar las inconsistencias, ¿no? Las inconsistencias entre lo que yo pagué y lo que la autoridad me calculó, lo que la autoridad me asignó como crédito fiscal adeudado. Debe ser obviamente a través de un escrito en el que se detalle cómo se determinó el ingreso acumulable y el no acumulable, si es que existen diferencias con el que determinó la autoridad fiscal. Y además, un escrito libre que debe de dirigirse al SAT de cada entidad federativa
el cual debe de estar firmado por el contribuyente y donde debe solicitar la devolución mencionando el motivo, pero mencionando también el monto. Hay que recordar que este tipo de peticiones, además, o sea, ahorita que estamos hablando en esta pequeña exposición, yo sé que todos los que estamos acá involucrados no somos contadores o tenemos, creo que sí hay conectados algunos, pero no tenemos la experiencia o la pericia para saber cuánto, cómo debo pagarlo. Y tampoco somos todos expertos en derecho. Entonces, esto es principalmente para que cualquier ciudadano sepa qué es lo que tengo que hacer cuando yo estoy pagando un excedente a la autoridad fiscal. Por ese motivo es que es importante tener toda la información. Acuérdense que cómo debe de, cómo es la principal petición que yo le puedo hacer a una autoridad. Hay que recordar que en el artículo octavo constitucional tenemos el derecho de petición y con ese artículo basta para que yo solicite o aclare mi situación, ¿no? La situación que en este momento tengo. Ahora, acá es importante, también hay que tomarlo como siempre, costo-beneficio, ¿no? ¿Qué tanto es el importe que yo excedí o enteré de más a la autoridad fiscal? Em, Porque hay cantidades muy grandes y hay cantidades pequeñas que posiblemente, a lo mejor el trámite no valga tanto la pena, porque digo, si te van a, o sea, todo dinero es necesario y es muy útil, tiene valor, pero ¿qué tanto el tiempo en que lo voy a recibir, el tiempo que le voy a invertir para recibir a lo mejor 300 pesos que pagué de más, pues a lo mejor como que no lo vale tanto, ¿no? Pero hay que ver ahí cuál es el importe, ¿no? Hay cantidades mayores que sí ameritan que solicite yo mi devolución. Entonces, es importante que mediante cualquier escrito libre yo pueda solicitarle a la autoridad la aclaración y la devolución de ese pago que hice en exceso. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos para poder solicitarlo? Solamente se tienen hasta 5 años contados al día siguiente de que yo hice ese depósito. A veces no vamos a saber en ese momento en que se pagó, ya pagué de más esta cantidad, ¿no? Pues no, eso se va a hacer de manera contable cuando veamos, ¿sabes qué? Esto fue en exceso o la autoridad no calculó o hubo un error aritmético o hubo un error por parte de mí como contribuyente y eso es lo que hice de más o lo que excedí. Entonces, bueno, en el momento que nos damos cuenta, tenemos 5 años para solicitarlos, contando desde el último día que hicimos el pago. Ahora, ¿en qué tiempo se va a resolver? Todo esto está fundamentado, les reitero, en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. ¿En qué tiempo se resuelve? Se supone, digo se supone, porque a veces hay que recordar que los tiempos en que las autoridades resuelven a veces son mayores por la cantidad o el exceso de trabajo. Entonces, este, deberá efectuarse o deberá de resolverse dentro de los 40 días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud, con todos los datos, incluyendo para el caso de depósito en cuenta, los datos de la institución integrante, el número de cuenta para las transferencias, tal y como nos mencionan, por ejemplo, las cuentas claves, los 18 dígitos que debe tener de acuerdo a lo que sabemos de Banco de México. Entonces, tenemos 40 días para que la autoridad resuelva, pero hay que recordar siempre y cuando hayamos cumplido con los requisitos que anteriormente les mencioné. Si nos falta algún documento, es posible que esa devolución no sea procedente. Entonces, pues es importante, ¿no? Que tengan 40 días. Hay que recordar, aquí sí no va a aplicar en este caso lo que es la negativa o la positiva ficta, porque tenemos 40 días que la ley sí nos está estableciendo o sí le está marcando a la autoridad
para que nos resuelva. Entonces, ya una vez que presentamos nuestra solicitud, las autoridades fiscales van a verificar qué tan procedente es esa devolución y pueden requerir al contribuyente en un plazo no mayor de 20 días posteriores a la presentación de la devolución los datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que estén relacionados con la misma. Entonces, el contribuyente, no pasado esos 20 días, debe de cumplir con lo solicitado, porque si no lo hace, una vez cumplido ese término, se tiene como desistido, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, quieres tu devolución, yo autoridad ya vi qué es lo que te hace falta, te estoy pidiendo constancias, te estoy pidiendo papel de trabajo, estados de cuenta, datos, informes, documentos, pero si no me los presentas en ese término, pues entonces tu solicitud es como de desistimiento automático. ¿Hasta aquí vamos bien o hay alguna duda? Vamos bien, profe. Ok, bueno. La siguiente, ay, bueno, esa era la última de de que en qué tiempo nos iba a resolver. Eh, Después que pasaron esos 20 días en los que la autoridad nos solicitó y que ya cumplió el contribuyente con lo que les requirió, si es necesario, puede la autoridad hacer un nuevo requerimiento de 10 días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primero. Es decir, ya pasaron los 20 días en el que me dio el plazo para cumplir con lo que me pidió, pasan esos 20 días, después de esos 20 días puede hacer un requerimiento y me va a dar 10 días, ¿no? Va a pedir ahora 10 días más para requerir más documentación. Digo, todo esto vamos a recordar o a reiterar que es en caso, sobre todo, de cantidades que son muy grandes, ¿no? O sea, ¿cómo demuestro que de verdad excedí ese pago y que no me correspondía? Entonces, por eso la autoridad puede hacernos otros requerimientos de 10 días más a partir de que surte efectos la notificación que nos haga llegar la autoridad. Ahora, aquí hay dos situaciones, ¿sí? La devolución se puede realizar porque nos está diciendo que no mayor a 40 días en la que se va a realizar, se va a devolver a la cuenta que estableció el contribuyente, o bien esa devolución puede ser rechazada. ¿Cuándo va a ser rechazada? Bueno, pues cuando hay errores en los datos y cuando pidió la autoridad 10 días más para aclarar esos mismos datos y entonces el contribuyente ya no tiene más información que aportar o los anexos o todo lo que nos presentó no pues no coincidía con lo que estábamos solicitando, pues entonces la solicitud va a ser rechazada. Cuando es rechazada, el contribuyente puede volver a presentar la solicitud identificando causas y motivos de acuerdo a lo que dio la autoridad. Eh, Aquí hay muchas situaciones, ya nos pasamos a otra parte. Cuando llega a ser rechazada, hay que ver qué recurso legal es el procedente para que nosotros podamos recuperar eso si estamos seguros e insistentes en que de verdad dimos ese pago en exceso y que nos lo tienen que devolver. Entonces, en materia fiscal hay un recurso importante para que los contribuyentes puedan eh, evitar abusos, ¿no? Y errores en el ámbito tributario que puede ser por parte de todos, tanto de la autoridad como de del propio contribuyente. Cualquiera de los dos son los que pudieron haber incurrido en estos errores, pero es nuestro derecho solicitar esa devolución y es obligación de la autoridad decirnos cuál es el motivo por el que sí procede o por el que no. Esto fue a grandes rasgos la devolución del pago de lo indebido en materia fiscal y no sé si tengan alguna duda o si tengan alguna pregunta. Nos quedan unos ligeros 8 minutos antes de que se nos cierre la sesión que nos da Zoom. ¿Los escucho? Profa, yo tengo una pregunta. Uh -huh.
Te En escucho. el trámite de la devolución, ¿la persona física puede hacer el trámite nada más o tiene que estar acompañada de algún contador? No, puedes hacerlo tú desde la página del SAT, puedes hacer tu devolución. Claro que es importante verificar ahí en dónde fue el exceso de pago, ¿no? Porque además te van a pedir tus estados financieros, te van a pedir tus constancias, pero tú la puedes hacer porque solamente necesitas tu RFC y tu e-firma para ingresar al SAT. Entonces, si tú ya sabes dónde estuvo el error y tú tienes tus documentos y tus anexos para sustentar tu devolución, basta con eso. Tú puedes ingresar. Tú tienes como contribuyente, tú tienes tus datos fiscales para ingresar. Está bien, profa, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, yo estoy un poco confundida. ¿Me puede resolver esta duda? ¿Sí? Dijo que dentro de 40 días la autoridad tiene que resolver la solicitud enviada, ¿no? Y si Así es. había algunos requisitos que no estaban completos, entonces serían 20 días. Pero después dijo que eran 10 días para resolver, entonces ahí me confundí. ¿Para quiénes son 20 días y para quiénes son 10 días? Ah, no. La autoridad tiene 40 días para resolver, pero dentro de esos 40 días, si necesita algo más, te va a dar 20 días adicionales para que tú cumplas con algún requerimiento que te hizo. Después de esos 20 días, si vuelve a encontrar alguna laguna o algo que necesite para sustentar la devolución, te va a dar 10 días más para que tu contribuyente cumplas con lo que te está pidiendo. O sea, tengo 40, como autoridad tengo 40 para resolver, pero le doy al contribuyente 20 días si requiero algo y 10 días más si hago un segundo requerimiento. ¿Sí? Ok. Sí, muchas gracias. Y otra pregunta más. ¿Sí? Dice que la autoridad no es la que calcula, sino el contribuyente el que calcula. ¿Cómo se supone que debe calcular el contribuyente? No, no calcula el contribuyente. O sea, tú como contribuyente llevas obviamente tus estados financieros, tú llevas el cálculo de tu contabilidad, pero la autoridad, y eso es todo lo que tú le has entregado en cada informe a la autoridad, y la autoridad también lleva ahí un antecedente de qué es lo que debes o qué es lo que te debe ella, y ambas deben de Ok. coincidir. ¿Sí? O sea, la autoridad te va a hacer tu requerimiento del crédito fiscal si encuentra un crédito fiscal que adeudes, pero obviamente tiene Sí. que relacionarse con lo que tú contablemente tengas, con tu información. O sea, ella Ah, te puede decir, me debes 10,000 pesos, pero tú puedes tener contablemente y decir, no, es que no le debo 10,000, le debo 7,000, o a lo mejor sabes que es más, no son 10,000, ¿no? Y ahí sí ujú, ya hay, sí. ya entra un ámbito, un tema contable, Ya, ok, ¿ok? entiendo. Muchas gracias, Lick. Sí, Muchas gracias a ustedes, me dio mucho gusto escucharlos y me da mucho gusto que me hayan apoyado en esta tarea ahora a mí. Y espero que cualquier duda o situación que tengan relacionada con el ámbito fiscal, con el ámbito de impuestos, esta es una tarea para la maestría en impuestos. Bueno, pues ya saben que estoy a sus órdenes y con mucho gusto. Nos estamos saludando pronto. Si no sí, tienen por más favor. dudas, creo que hasta aquí, antes de que se nos termine el tiempo. Sí, Lick. Ok. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, profa. Cuídese mucho. Gracias. Buenas noches. Gracias, Adiós. profesora, Bye. cuídense mucho. Adiós. Me dio mucho gusto escucharlos y tenerlos presentes. Igual, profa, cuídese. Sí, Gracias. hasta luego, profa. Bye. Bye.